Buenos días. Buenos días. Buen día, Kenner. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días. ¿Me dices, Kenner, si inicio la presentación de la facilitadora Jensi Calderón Badilla? Esperemos unos segundos a que se conecte Lorena, tal vez. Por favor, Graciela. Ok. Comencemos, Graciela. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio con Jensi Calderón Badilla. Ella es máster en evaluación educativa y también en administración universitaria, ambas por la Universidad de Costa Rica. Jensi ha trabajado para el Ministerio de Educación Pública y ha laborado por 15 años en la Universidad Estatal a Distancia como asesora académica e investigadora en temas relacionados con educación a distancia, en evaluación de los aprendizajes, en el marco de cualificaciones y en estrategias para STEM, entre otros. Desde hace 6 años es miembro de la Comisión Técnica del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de Educación Superior del SUCA y es miembro del Comité Técnico del Proyecto Marco de Cualificaciones para Universidades de Centroamérica. Entonces, le dejo la palabra a Jensi Calderón. Gracias, Graciela. Muy buenos días. Para mí es un gran honor
que me hayan invitado a este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con lo que es la ética y la evaluación de los aprendizajes. Aplaudo mucho el esfuerzo que la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica está realizando. Realmente hay formas de actuar, ¿verdad? Y hoy será inevitable no mencionar el tema del COVID-19. Y bueno, una de las formas de solidaridad, de compañerismo y de otra serie de valores, ¿verdad? Que es el tema de hoy, se demuestra no solo en dar o recoger alimentos, ¿verdad? Sino también en poder compartir eso que se tiene, ¿verdad? Y en este caso la Escuela de Matemática tiene un amplio bagaje que dar y es el tema del conocimiento. Y bueno, ya para dar inicio a la charla de hoy, ¿verdad? Como les decía, es un tema de poder compartir reflexiones, no son verdades absolutas, no es una posición única, sino que es más que todo una presentación o una charla para que ustedes vayan tomando sus acuerdos y haciendo sus consensos a nivel personal y a nivel colectivo, ¿verdad? Como equipo del área de la Escuela de Matemática. Cuando se me planteó el tema, ¿verdad? Realmente uno se cuestiona, o más bien uno se da cuenta que el tema de la ética no es algo concreto. Ningún padre de familia, por lo menos que yo conozca, le dice a su hijo, sentémonos a conversar porque te voy a hablar de ética. Generalmente es la acción del padre de familia el que hace que su hijo o su hija vaya comportándose de diferentes maneras, con ciertos valores. Igual a nivel de colegio, ¿verdad? Algunas instituciones quizá lo tengan, otras no. Tendrán un curso de ética a nivel de secundaria o a nivel de universidad de ética profesional. Entonces, este tema vamos a vincularlo hoy, este tema que a veces vemos muy abstracto como la ética, lo vamos a relacionar hoy con evaluación de los aprendizajes. Si me ven tomando agua o con tos, no es por contagio, sino porque se me seca mucho la garganta cuando converso mucho de pronto. Con permiso. Voy a tomar un poquito de agua. Algo relacionado con la ética es lo que vamos a definir ahorita en este momento qué entendemos por ética en esta presentación, ¿de acuerdo? A partir de varios autores, uno de ellos, Rafael León, él nos plantea que la ética y lo moral lo vamos a ver como sinónimos. Entonces, para esta presentación de hoy, para esta conversación, la vamos a ver como sinónimos. Vamos a pensar en lo moral como la práctica. Y vamos a pensar en la ética como la reflexión sobre la práctica moral. Entonces, cuando hablamos de ética, vamos a entenderla como el instrumento, ¿verdad?, que la persona tiene para alcanzar un fin en su vida, ¿verdad? Tener un sentido a su vida. En este caso, nos vamos a posicionar en el tema académico, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de que un estudiante llegue a la universidad, ¿verdad? ¿Y qué le va a aportar eso a su realización personal? Además, la ética es una orientación racional de la conducta, ¿verdad?, que es socialmente aceptado. Algo importante es que el tema de la ética va a estar definido por líneas o rutas que la sociedad nos va a ir diciendo, ¿verdad? Como les decía, básicamente son de forma tácita, ¿verdad? No es tan explícito. Nadie te dice, no hagas eso porque eso no es ético, sino que la gente generalmente dice, eso es malo, eso es feo, eso no le va a agradar a las personas, ¿verdad? Y eso lo que va generando desde la niñez, ¿verdad?, es la toma de decisiones, es la forma de concientizarme de que algo es bueno, algo no es tan bueno, ¿verdad?, o algo es incorrecto. Y algo también importante es que la ética siempre va a estar antes, nunca va a estar después de los actos, ¿verdad? Vamos a actuar éticamente
en el momento, antes, pero después no, ya no hay presencia de ella. Y otra cosa es que la ética es autónoma y es preventiva. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener presente durante toda esta charla de hoy, que es la ética yo la aplico de forma preventiva. Y surge a partir de toma de decisiones sociales aceptadas, ¿verdad? Y eso nos permite realizarnos como seres humanos. Otros aspectos que quisiera que tuviéramos presente en la charla de hoy es lo que nos planteamos como actos humanos. En cada acto humano va a haber la presencia de la ética, ¿verdad? De lo moral, de mi reflexión sobre mis actos, pero también de mi práctica de mis actos, ¿verdad? Es como cuando dicen que está el diablito bueno y el angelito bueno y el diablito malo, ¿verdad? Puede que en algún momento de nuestra vida hayamos actuado sin meditar previamente las implicaciones o consecuencias de algo, ¿verdad? Y viene precisamente la consecuencia, ¿verdad? A veces la consecuencia es interior, es afectiva, es emocional, quizá nadie se da cuenta, pero hay un sentimiento inclusive de culpa, ¿verdad? Pero a veces la consecuencia es socialmente visible y es aquella cuando hay sanciones, ¿verdad? Alguna boleta disciplinaria, alguna amonestación, algún juicio, ¿verdad? Una sentencia. Y a veces actuamos previamente y tomamos en cuenta esas consecuencias, ¿verdad? De realizar un acto. Entonces, o detenemos el acto porque viene a nuestro pensamiento los valores, o continuamos con el acto. Entonces, tenemos que tener presente que en todo acto humano va a estar la voluntad. Ese es uno de los primeros principios que tiene la ética sobre los actos humanos. La voluntad es el yo quiero, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer, y ustedes definirán lo correcto, lo incorrecto, ¿verdad? Que eso es mi voluntad. Y también está la libertad, que es el yo puedo. Como ser humano, ¿verdad? Y en el contexto que vivimos en Costa Rica, hay un sentido de libertad que me hace ver el yo puedo. Y esto podemos colocarlo a nivel académico como docentes, ¿ya? O como estudiantes. El yo quiero, el yo puedo, mi voluntad, mi libertad. También está la razón, pensar antes de. Entonces vean cómo estos tres van formando nuestros actos humanos en los distintos roles o contextos que nos vayamos a desempeñar, sean laborales o sean como estudiantes o inclusive en nuestra vida familiar o en la relación de grupo con los compañeros. Siempre va a estar la voluntad, va a estar la libertad, va a estar la razón, ¿verdad? El que me hace pensar antes de hacer un acto. Y también tenemos el principio de la responsabilidad, que es la elección de la mejor decisión, ¿verdad? Si yo no tengo un compromiso cognitivo, ¿verdad? Que puede darse por nacimiento o que puede darse por un accidente, yo estoy en las competencias de sentir, ¿verdad? O de tener esa responsabilidad y tener una elección de la mejor decisión. Cuando una persona tiene un compromiso cognitivo, generalmente su responsabilidad de tomar mejores decisiones va a estar a cargo de otra persona, ¿verdad? De algún responsable legal que vaya a tomar esas mejores decisiones por esa otra persona. Pero pensemos que en nuestros estudiantes y en nosotros como docentes tenemos la responsabilidad, nuestra capacidad de elección de nuestras mejores decisiones. Además, dentro de los actos humanos, la ética también nos lleva a reflexionar acerca de la finalidad. ¿Qué es la finalidad? Es aquello que nos va a acercar o nos va a alejar del propósito que tenemos, ¿verdad? Cuando pensamos en el propósito, pensamos en un propósito loable o un propósito bueno. Si pensáramos en el estudiante o cuando nosotros fuimos estudiantes universitarios, diríamos que el poder hacer nuestras reflexiones académicas de forma honesta, nuestros trabajos académicos de forma honesta, transparente, nos acercaba a nuestro propósito de ir aprobando la materia o de ir acercándonos más a nuestra graduación de la carrera universitaria. Entonces vemos cómo la ética en los actos humanos también nos va llevando a
esa realización como ser humano, ¿verdad? También algo importante es el tema de las consecuencias, ¿verdad? Imagen, ¿verdad? Que les estoy presentando acá, es importante que la vayamos reflexionando desde ahora y llevarla más adelante en toda la presentación, porque hay consecuencias que son de contexto individual y también consecuencias de contexto social, ¿verdad? Como les decía, la ética marca pautas sociales también. Y bueno, llegamos al tema de los valores, que es lo que generalmente trabajamos. Transformamos lo que es la ética, la práctica, que es lo moral, ¿verdad? Lo transformamos en lo que es los valores, lo que me hace a mí actuar de forma cotidiana, ¿verdad? Y es ese filtro que nos hace actuar si es conveniente o no es conveniente, ¿verdad? Los valores generalmente se forman en la primera infancia, ¿verdad? Y en el contexto familiar. Sin embargo, bueno, hay programas inclusive de reestructuración, ¿verdad? Para que la persona pueda insertarse a nivel social, ¿verdad? Bajo valores aceptables, si fue que en su primera infancia no tuvo eso por condiciones de hogar, ¿verdad? Que estaba vulnerable o porque no tuvo la posibilidad de estar en un núcleo familiar que le diera valores socialmente aceptables, porque pudo ser que tuviera ciertos valores, pero socialmente no son aceptables a nivel general, pero quizás sí eran aceptables en su núcleo familiar o a veces hasta en su barrio, ¿verdad? Entonces, pensemos que cuando los estudiantes universitarios llegan ya a nuestros salones, están con una línea de valores que ya traen, pero que algunos se refuerzan en el contexto universitario, ¿verdad? Desde que ven el modelaje docente al modelaje de sus propios compañeros, ¿verdad? Pensemos a veces en estudiantes que vienen de zonas rurales y ven valores aquí que ellos deben de ajustarse, ¿verdad? Porque ya es zona urbana. Bueno, para ir finalizando esta primera parte, pensemos en los valores que tiene la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que son los valores de la universidad, pero también son la ruta de los valores en la universidad, ¿verdad? Entonces, cada funcionario, indistintamente del nivel académico que tenga, pero es funcionario de la UCR, y cada estudiante, indistintamente el nivel o el grado en el que se encuentre, debe de seguir una ruta de valores, aparte de los que ya tiene, que trae de su familia, debe de tener unos o seguir unos que son los que le da la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos la sororidad, ¿verdad? Tenemos el humanismo, tenemos la igualdad, la solidaridad, tenemos el respeto, la diversidad, el compromiso ético, político y el compromiso para el fortalecimiento de la profesión. La universidad los tiene bien definidos, no voy a entrar en detalle en ellos, ¿verdad? En las referencias que yo les pongo en la presentación, que me imagino se las van a compartir, ahí está la bibliografía por si lo quieren buscar, y si no está en la página web de la UCR. Pero podríamos pensar que esa es la ruta de valores que debemos tener como funcionarios y también como estudiantes. Entonces, ¿qué esperaría un estudiante, por ejemplo, de un profesor de la UCR? Bueno, esperaría respeto. ¿Qué esperaría un profesor de un estudiante de la UCR hacia él? Pues el profesor esperaría también respeto, ¿verdad? Entonces, esos son los valores generales. Posiblemente la escuela de matemática tenga otros valores que no se ven reflejados en los valores generales de la Universidad de Costa Rica. Se me ocurre pensar, ustedes antes de Semana Santa ya estaban con este tipo de sesiones de charlas virtuales para compartir diferentes temas muy puntuales. Entonces, posiblemente un valor de la escuela de matemática que esté de forma tácita o explícita sea el compañerismo, ¿verdad? De alguna forma están tratando de generar el compañerismo entre ustedes para fortalecer sus competencias docentes o para poder concretar ciertas reflexiones y tomar decisiones. Entonces, si el compañerismo no se reflejara en los valores de la UCR, la Escuela de Matemáticas de la UCR, aparte de tener los generales, va a tener los propios, ¿verdad?
Y bueno, siempre dicen que cada gremio tiene sus roles y sus reglas, ¿verdad? Y sus comportamientos. Entonces, de alguna forma, ustedes tienen los propios. Algo importante, ¿verdad? Para seguir recordando la presentación, es que los valores no son instrumentos para toma de decisiones. Según mis valores institucionales, pero también mis valores de escuela, mis valores de escuela de matemática, mis valores como docente y mis valores como persona, tienen que llevarme a generar una toma de decisiones concretas, ¿verdad? Visibles, que se puedan manifestar. Además, los valores nos implica el qué queremos, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros relacionado con la vida? ¿Cuáles son esos valores que quiero vivir? Entonces, la escuela de matemática en este momento de contingencia o de COVID-19 o de crisis mundial, como le quieran llamar, ¿cuáles son los valores que quieren vivir como docentes, como grupo docente? Cada uno en su familia, en su casa, haciendo teletrabajo con su familia y sus hijos posiblemente estudiando, ¿verdad? También, mientras ustedes hacen teletrabajo en casa, están formando otros valores, ¿verdad? Entonces, si lo trasladamos a nivel de escuela de matemática, pensando también en los estudiantes, ¿qué valores queremos vivir en este contexto? Nuevo contexto, ¿verdad? Y además, algo importante también en esa presentación, tenerlo en cuenta, es que los valores se apropian, ¿verdad? Yo no puedo llegar donde algún compañero o alguna compañera, ¿verdad? Puede tomar nombres, no sé, donde Graciela y donde Eric y decirles, los valores de ahora, de hoy en adelante, son el compañerismo y el compartir. Tenemos que compartirnos todo lo que vayamos a generar nuevo en nuestra práctica docente con uso de tecnología. Yo no puedo llegarle a imponer valores a otra persona, porque los valores se van a ir apropiando. O sea, yo tengo los míos, puede ser que se generen otros, que los fortalezcan los que yo ya tengo, y me tengo que apropiar de ellos, ¿verdad? Nadie puede exigirme que yo me apropie de ciertos valores de los cuales yo no quiero ser partícipe o de los cuales yo no acepto, ¿verdad? Bueno, esto es como una primera introducción que quiero que tengamos presente. Básicamente esto, ¿verdad? Este cuadrito, la voluntad, la libertad, la razón, la responsabilidad, la finalidad, las competencias y los valores. Porque van a ver que está muy ligado a todo nuestro ejercicio educativo, tanto como docentes, pero también los estudiantes, como lo manifiestan. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? No, no veo manitas levantadas. Bueno, voy a continuar. Para continuar, vamos a ver que de la vida en sociedad se derivan acuerdos sobre las mejores formas de convivencia, ¿verdad? Y de valores y deberes a cumplir. Esto es una frase de Rafael León, que es experto en ética, ¿verdad? Y entonces nos hace esa gran reflexión. De la vida en sociedad, o sea, no somos seres individuales, somos de una sociedad. Se derivan los acuerdos sobre las mejores formas de convivencia y deberes que cumplir. Entonces, si lo viéramos en este contexto, ¿verdad? Que estamos viviendo relacionado con el COVID, nos podemos encontrar varias manifestaciones y acuerdos. Por ejemplo, uno generado por el Ministerio de Salud. Son solo ejemplos, hay muchos, ¿verdad? Que ustedes han podido ver. Quédate en casa, ¿verdad? Entonces, quedarse en casa es sinónimo de responsabilidad y prevención. Cuando uno se cuestiona cuáles son los valores que a uno tiene de responsabilidad, posiblemente era, mis padres salen a trabajar,
porque tienen la responsabilidad de proveer la casa económicamente, ¿verdad? O están siendo responsables y asisten a su lugar de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, ahora vemos a nivel mundial, no solo para Costa Rica, que nos dicen que la responsabilidad es quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque previene algo, ¿verdad? En este caso lo que se quiere prevenir, es el tema de una enfermedad y que se haya algo masivo, ¿verdad? Entonces, y vuelven a resaltar, quédate en casa, ¿verdad? Cuando posiblemente muchos de ustedes, al igual que yo, dejábamos todo organizado el día anterior y salíamos a trabajar. Algunos de ustedes también creo que trabajan para el Ministerio de Educación como docentes de secundaria y posiblemente también mi responsabilidad era llegar temprano al aula, al salón de clases, sea de secundaria o sea de la universidad, a impartir mi lección. Y ahora me dicen que mi responsabilidad es quedarme en mi casa, ¿verdad? Y prevenir. Tenemos otros, ¿verdad? Que otro acuerdo de la sociedad para mejores formas de convivencia, por ejemplo, dice, ¿qué tal si miramos hacia adentro de nosotros? Aprovechar estos momentos. No podemos ir afuera, pero sí adentro. Y si ustedes pueden ver ahí, no sé si lo logran ver, trae el logo de la UCR, ¿verdad? Entonces, un estudiante universitario, ¿verdad? Lee eso y si es de la Universidad de Costa Rica, y aunque sea de otra universidad, pero al final es estudiante universitario del país, va a sentir esa identificación o se va a identificar, ¿verdad? A eso a lo que se está apelando. ¿Y a qué se apela? Se está apelando a las emociones. Y aquí es cuando vamos viendo que la ética también se relaciona con las emociones. ¿Se acuerdan el tema del yo puedo, ¿verdad? El tema de voluntad y el yo quiero, el tema de libertad. Bueno, eso también es un sentimiento, eso es una emoción. Cuando yo siento que me están diciendo que no salga de casa, puedo sentir que van en contra de mi libertad, del yo quiero, ¿verdad? El yo quiero salir, el yo quiero ir. Y aquí vemos cómo el no podemos ir afuera, pero sí adentro, es un llamado básicamente a una población adulta joven, universitaria o no, pero le están dando otro sentido a su valor, ¿verdad? Para que pueda permanecer en su casa y acuden y apelan a lo afectivo. Igualmente el otro que también aporta la Universidad de Costa Rica junto con otras instituciones nacionales es estar distanciado, no tiene que ser aburrido, ¿verdad? Realiza actividades en casa. Entonces, nuevamente se apela ahora a una cuestión emocional, ¿verdad? Y está con eso. Algo también importante aquí es que recuerden que la ética está relacionada con lo que yo quiero alcanzar en mi vida, mi proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, ahora quedarme en casa significa que eso me va a generar un bienestar. Posiblemente algunas personas que ahora están realizando teletrabajo de diferentes instituciones sientan bienestar al estar haciendo teletrabajo en sus casas, por algunas razones, ¿verdad? Y ahora dentro de su quehacer profesional incluyan ese valor, ¿verdad? Un valor de bienestar, y bienestar puede ser estar en teletrabajo. Bueno, eso ya lo han venido haciendo, por ejemplo, la UNED y el ICE ya un poco más de hace 5 años, y es parte de los resultados, el bienestar, y como vimos, el bienestar está relacionado con la ética. Bueno, no sé si antes de continuar, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. No, parece que no. Continuamos. Habitar un país y una ciudad específica en una época determinada comprende nuestra forma de entender el mundo y relacionarnos con él. No importa la edad que tengamos o la formación que tengamos o la no formación educativa que tengamos, esta frase de Rafael León en el tema de la ética es clave. ¿Qué ha sucedido? De un día para otro, ¿verdad? De pronto, amanecimos en un mismo país, en una misma ciudad, pero el contexto
y la forma de relacionarnos en este país y en esta ciudad cambió. ¿Y eso qué produjo? Bueno, eso produjo algunas reflexiones, desequilibrios, inclusive racionales y emocionales, ¿verdad? Porque esto fue repentino. Y vean que es algo mundial y obviamente nacional. Por ejemplo, vemos en noticias muy recientes donde nos plantean, bueno, el desafío ético del COVID-19. Y esta noticia básicamente lo que plantea es una inquietud general y específica, como la que ustedes tienen. Tal vez su inquietud es específica en el sentido de que está relacionada con la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? El tema de fraude, deshonestidad, etcétera, en el tema de educativo. Pero también este dilema ético se presenta en otras acciones. Por ejemplo, cuando hablábamos de publicar, de artículos científicos, ¿verdad? Estudios de años para poder dar buenos resultados y más rigurosos. Ahora no. Ahora el contexto es otro. Y más bien necesitamos generar artículos científicos y algunos países les llaman artículos académicos, también hacen diferencias, relacionados con esto, porque necesitamos acudir a la inmediatez para atender el tema de un virus que mundialmente no se conocía y que está generando miles de muertes, ¿verdad? Entonces ya no podemos esperar a que se pasen 5, 6 años, 10 años, 12 años siguiendo a una población para que nos den resultados y generar una vacuna, sino que acudimos a estudios de la inmediatez. Igual está sucediendo en el campo educativo, ¿verdad? Ya no necesitamos estudios de docentes haciendo estudios en su aula que duren 2 años, 3 años para que den resultados, sino que necesitamos la inmediatez. ¿Qué les está sirviendo en este momento de crisis para atender el tema de mediación pedagógica, el tema de metodologías de aprendizaje virtual o a distancia, el tema de evaluación de los aprendizajes a distancia, virtual, ¿verdad? Ocupamos artículos en la inmediatez. Y eso viene a influir también en nuestros valores y en nuestros acuerdos sociales que teníamos para comportarnos. Vean que otra de las noticias ya más nacional de un profesor del TEC dice, bueno, repensar el modelo educativo ante el COVID-19. Entonces, cuando hablamos de repensar el modelo educativo ante esta emergencia, pensamos, ¿verdad? Y acudimos a los valores que ya tenemos internos. Pero ¿es realmente que tenemos que pensar el modelo educativo o es que tenemos que resolver un tema de comunicación con el estudiante? ¿Tenemos el tiempo o alguien nos avisó que hiciéramos una reforma educativa porque en 5 años, en el 2020, iba a ocurrir lo que está ocurriendo? Posiblemente la respuesta es que no. Entonces, dentro de los dilemas que se generan es que estamos resolviendo un modelo educativo presencial para trasladarlo a otro modelo educativo, o lo que necesitamos es resolver un tema de comunicación para poder seguir generando docencia con el estudiante, ¿verdad? Igual surge, ¿verdad? Que ante nuevos contextos, nuevas soluciones y nuevos dilemas éticos. Entonces, por ejemplo, nos vamos encontrando diversidad de noticias a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Pero como les decía al inicio de la charla, la ética no es tan concreta. No vamos a, bueno, solo encontramos ese otro titular de el desafío ético ante el COVID, pero no encontramos al sector educativo diciendo, por ejemplo, un titular que dijera, vamos a actuar de esta forma desde lo ético. No, sino que lo ético va a estar implícito en las prácticas y es cuando tomamos el tema de lo ético, lo moral, los valores y los pasamos, ¿verdad? Como para analizar ese contexto. Entonces, tenemos nuevas soluciones y tenemos nuevos dilemas éticos. Entonces, el rector de la UNED Costa Rica plantea, desarrollar alguna modalidad de educación en línea no es tan fácil.
¿verdad? Entonces es una noticia que salió en La Nación bastante extensa, pero él va indicando, ¿verdad? Que no es de un día para otro o de 5 días en una semana que vamos a poder organizar todo un modelo en línea, ¿verdad? Y la UNED es a distancia, la UNED no es en línea, entonces también tiene ese reto, ¿verdad? Y ese desafío de que es a distancia, pero los compromisos tácitos con los estudiantes no son, o sea, son para educación a distancia, no es para educación en línea. Por ponerles un ejemplo, quizá alguien pueda llegar a pensar, pero si la UNED es a distancia, ya tenía todo resuelto, ¿verdad? Todo seguía normal. No es así, porque si bien la UNED tiene componente virtual, porque se apoyan en diversas herramientas tecnológicas, resulta que el contrato tácito con el estudiante es que él es a distancia. Entonces, si necesitaba un entorno virtual para hacer su examen o para enviar su tarea, él podía acudir a un centro universitario de la UNED, tener una computadora individual para él y conectarse a internet e ingresar a la plataforma de la UNED y enviar su tarea o hacer su quiz, ¿verdad? Porque la modalidad no es virtual, es a distancia. Entonces también le daba esa posibilidad. La UNED no tiene un contrato con el estudiante que diga, si usted es estudiante nuestro, tiene que tener su buena conexión a internet y su computadora en su casa. No. El contrato con él es, si no lo tiene en su casa, desplácese a un centro universitario para que lo haga. En este caso, donde no podemos desplazarnos, donde estamos haciendo teletrabajo, un estudiante ya no tiene esa posibilidad de ir a un centro a hacer su evaluación, ¿verdad? Entonces, vean que las reflexiones se dan tanto en educación a distancia, ¿verdad? Como en educación presencial. Otra noticia, un mundo sin escuelas, ¿verdad? Las soluciones que encontraron distintos países. Alumnos que se eduquen a distancia en medio del coronavirus. Entonces volvemos a un dilema ético. ¿Realmente hicimos una reforma educativa? ¿Tenemos otro enfoque educativo pensado axiológicamente bajo un modelo pedagógico educativo para atrevernos a decir que los alumnos se van a educar a distancia? O lo que estamos tratando de resolver es un tema de comunicación para poder seguir ejerciendo la docencia y obviamente que el estudiante siga inscrito y realizando sus trabajos académicos. Otra noticia, por acá nos encontramos que clases a distancia, debilidades e inequidades. Aquí es donde empieza a surgir el tema del agobio, ¿verdad? Recordemos lo que les mencioné al inicio también, el tema ético está relacionado con la emoción, está vinculado con el sentimiento también, y en la noticia de otro país nos dice hay un agobio escolar y hay un agobio en el docente. Y bueno, y si son de menores de edad, pues habrá un agobio también y una preocupación en los padres de familia. ¿Por qué? Porque hay diferentes contextos. No hay buena conexión a internet. La gente puede decir, pero tienen celular, pero si es un celular prepago, ¿verdad? Dice, le gasta el internet por 12 minutos que se haya conectado, no le da tiempo de finalizar su tarea, su evaluación, su participación en Zoom en la clase, ¿verdad? Entonces hay dilemas que no están resueltos, ¿verdad? Y que posiblemente no se nos vayan a resolver hoy o en 15 días o en un mes. Posiblemente esto que está sucediendo son reflexiones que nos van a servir para generar propuestas a corto y largo plazo, ¿verdad? Y esto va estrechamente vinculado con nuestros valores. Docentes responsables, en el caso de ustedes, por ejemplo, que hacen este tipo de charlas, que recibieron charlas con diseño de ítem, charlas de cómo utilizar la plataforma, es porque hay una preocupación de una ética profesional que ustedes tienen y un compromiso personal con su quehacer docente, pero también con sus principios de vida, ¿verdad? Algo importante de esta noticia que también tengamos en cuenta es el tema de que puede existir una preocupación más por cumplir el calendario escolar. Y bueno, y aquí surgen otros dilemas, ¿verdad? Tenemos docentes activos, pero pareciera que no están trabajando, por ejemplo.
o tenemos estudiantes inscritos que ya pagaron, o les estamos dando beca, pero pareciera que no están estudiando. Y ustedes saben que como estamos en un contexto social, pues la sociedad también pide cuentas de eso. Y obviamente una institución educativa de cualquier nivel que sea, primaria, secundaria, universitario, tiene la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad. Entonces hay dilemas éticos que no están resueltos todavía. Igual, por ejemplo, el tema de estos nuevos dilemas éticos, y lo vemos en la personalidad de la Universidad de Costa Rica, que muy bien la reflejan los estudiantes, ¿verdad? Al manifestar esa noticia, ¿verdad? Ellos quieren que se suspenda el semestre, ¿verdad? Y uno podría decir, ay, no, esos son los aprovechados. Bueno, pensemos que hay una minoría de aprovechados de la situación, pero hay otra mayoría que están viviendo esos valores de solidaridad, ¿verdad? Que están viviendo esos valores de justicia y por eso apelan a que no se vale, ¿verdad? Desde el punto de vista de ellos, que los estudiantes sean expulsados o que el sistema saque a los estudiantes por un tema de conexión, ¿verdad? Entonces volvemos a otro dilema y quizá lo hemos venido conversando relacionado con queremos resolver un tema realmente pedagógico, de reforma educativa, de enfoque educativo, o es un tema de comunicación, ¿verdad? ¿Qué otros dilemas éticos nos encontramos por ahí? Bueno, tenemos, como les decía, a nivel mundial, ¿verdad? Aspectos relacionados con esta crisis donde hace ver los valores que el docente tiene para sí. Entonces, por ejemplo, me encontré esta noticia, ¿verdad? Que es un profesor de Derecho Internacional. Recordemos que desde la ética no vamos a juzgar qué es bueno o qué es malo en esta charla, sino que es solamente a manera de ejemplo, ¿verdad? Un profesor que posiblemente dentro de sus valores, lo que como a muchos posiblemente nos ocurre, es pensar que a toda costa debemos de cumplir, de ser responsables, de decir, bueno, si me tengo que desvelar por hacer un buen trabajo, una buena tesis, un buen informe laboral, etcétera, me desvelo y inclusive profesores que dicen, no, ahí aunque pierda la vida y los ojos, ¿verdad? Pero lo hago bien. Posiblemente nos encontramos un profesor en otro país que eso les está exigiendo a los estudiantes un nivel de responsabilidad supremo y mayor, ¿verdad? Que va más allá de sus posibilidades, que no son necesariamente cognitivas, ¿verdad? Porque este profesor a lo que está apelando es que si no tiene internet, ¿verdad? Conexión a internet, vaya y trabaje en un McDonald's. Entonces, como a veces se suele decir que en las crisis sale lo bueno de las personas, pero también sale lo malo de las personas. Y en este sentido, House, que también escribe mucho acerca de ética y evaluación, habla de una autonomía moral, ¿verdad? Relacionada con la evaluación. Y precisamente esto lo que quiere decir es que ninguna persona tendría derecho de hacer coerción o de exigirle a otra persona que haga algo o alguna acción, ¿verdad? Que vaya en contra de sus posibilidades y de su propia voluntad, ¿verdad? Y en este caso vemos cómo este profesor se salta, ¿verdad? Por llamarlo así, esta autonomía moral, ¿verdad? Y les exige a los estudiantes, ¿verdad? Que pidan dinero a sus tíos, a sus primos, a sus compañeros, a pesar de que hay una realidad donde hay miles de personas, más de 40,000 personas en el mundo actualmente con desempleo, ¿verdad? Entonces, él apela a unos valores que inclusive socialmente ya no son aceptables, ¿verdad? Tal vez hace 15, no, la crisis empezó el 6 de marzo para nosotros. Pensemos que tal vez en julio del 2019 era aceptable socialmente que un profesor le dijera a un estudiante o le sugiriera a un estudiante que pidiera dinero o que trabajara para que se comprara su micrófono y su cámara web, ¿verdad? Quizás socialmente en ese momento hubiera sido aceptable y tal vez hubiéramos dicho, usted es estudiante universitario, tenga su equipo tecnológico, ¿verdad? Pero en este momento actual mundial, ya socialmente no es aceptable. Y recordemos que una de las cosas que al inicio de la charla les comenté es que la ética se rige
por conductas que son aceptables socialmente, no solo para el individuo, sino que la sociedad va marcando como esa ruta de valores que debemos ir cumpliendo, ¿verdad? Y acciones morales que tenemos que ir cumpliendo. En este otro caso, ¿verdad? Ante nuevos contextos, nuevas soluciones y nuevos dilemas éticos, nos encontramos por otro lado a un profesor, igual de otro país, que este profesor más bien hace un llamado y un cumplimiento, ¿verdad? A lo que es la igualdad moral en evaluación, ¿verdad? Igual House es el autor que cita estos conceptos, en las referencias va incluido por si quieren leer un poco más del tema. Y es que este profesor, en este ejemplo que vemos acá, él apela a que es algo compartido, a que es algo mundial. Quizá ustedes hayan ido o hayan leído un artículo o hayan estado en un congreso o un seminario o con algún especialista invitado que les haya dicho a ustedes como docentes, es que ahora somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? No sé si esa frase empezó a sonar hace como 6 años, ¿verdad? Con el tema de la brecha digital, las ofertas laborales, que ya no es poner un currículum laboral a nivel país, sino que hay que poner el currículum a nivel internacional, porque ahora somos ciudadanos del mundo. Entonces, este profesor apela a esa igualdad moral, que básicamente lo que plantea es que todos tenemos el mismo derecho de procurar nuestra satisfacción por nuestros intereses. Entonces, él les dice que nadie los engañe, no los estamos educando, ¿verdad? Tampoco se angustien, todos estamos bajo las mismas preocupaciones, ¿verdad? Y más bien les hace un reconocimiento y una felicitación, ¿verdad? Por ese compromiso que aún tienen y esa preocupación que aún tienen por mantenerse conectados con él, por pedirle que realice clases virtuales, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos cómo él también va llamando una igualdad moral denominada por House, ¿verdad? Para lo que es el tema de la evaluación. Bueno, ¿qué ha sucedido con la evaluación de los aprendizajes en tiempos de COVID, ¿verdad? Y aquí es donde también hay dilemas éticos, porque como vemos no es una reflexión única de una universidad en Costa Rica o de una facultad o de una escuela en particular, de alguna universidad a nivel mundial o nacional, sino que el tema de la evaluación de los aprendizajes, si quisiéramos verla como algo concreto, como si fuera un objeto, una persona, ¿verdad? Podríamos decir que tiene su posición dentro de tiempos de COVID, ¿verdad? Por ejemplo, nos hemos encontrado noticias donde Italia concede un aprobado general a sus estudiantes. Esa decisión tiene una implicación ética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evaluación de los aprendizajes siempre la hemos relacionado con el logro del aprendizaje. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar un aprobado a un estudiante cuando ese estudiante realmente no me ha demostrado que logró ese aprendizaje, que obtuvo ese nivel de logro, de objetivo del aprendizaje que se tenía, ¿verdad? Entonces la noticia, un pedacito de la noticia dice: la educación está siendo uno de los problemas más complicados de afrontar en todos los países, ¿verdad? La suspensión de clases hace imposible la evaluación de los estudiantes. Entonces, es interesante porque cuando uno ha tenido otras experiencias educativas, ¿verdad? O ha visto otros contextos educativos de educación virtual y de educación a distancia, que son distintos, te das cuenta que no podríamos afirmar que la evaluación es imposible porque no haya clases, ¿verdad? Es buscar las formas o las rutas de cómo entonces deberíamos evaluarlos, pero de una forma justa, ¿verdad? No como en algunos casos se ha tratado de ver, que es resolver el tema de comunicación, no es eso. El tema es de fondo, es más reflexivo, es de rutas más claras, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos ya a nivel centroamericano, el rector de la UNAM de Honduras anuncia nuevas medidas académicas. Sí, básicamente la noticia dice las primeras pruebas, que son del primer semestre,
Se suspenden hasta nuevo aviso y se prohíben exámenes parciales en cualquier plataforma virtual hasta que sea autorizado por el Consejo Universitario, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo la evaluación de los aprendizajes en tiempos de COVID también está pasando por un tema ético a nivel institucional, ¿verdad? La reflexión, algunos harán la reflexión más a nivel tecnológico, otros harán la reflexión más a nivel de metodologías de aprendizaje, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo eso tiene que concretarse para poder evaluar al estudiante, porque hay un tema de acreditarlo para que pase al siguiente año o para que pase la siguiente asignatura. Y en este caso, prohíben los exámenes en plataforma virtual. Si tuviéramos otras experiencias, y tal vez las vamos a ver más adelante, se darían cuenta que en otros contextos no harían esa prohibición de exámenes en línea. No habría un temor por hacer pruebas virtuales. Pero hay un dilema ético y también hay un dilema técnico, ¿verdad? No es lo mismo hacer una prueba presencial, ¿verdad?, que hacer una prueba en un entorno virtual, ¿verdad? Porque hay un dilema técnico cuando hablamos de la objetividad de la prueba o de la objetividad en el momento de aplicar la prueba, ¿verdad? Pero también hay un dilema ético realmente de fondo cuando queremos cambiar esa modalidad. Y lo vamos a ver más adelante. Otro aspecto, otra noticia, perdón, el sindicato de estudiantes en otro país pide la cancelación de exámenes. Es imposible que nos evalúen justamente, ¿verdad? Esa frase de la justicia de la evaluación la vamos a encontrar siempre en la literatura de la evaluación. Y es básicamente el estudiante tiene su forma de concebir qué es justo en la evaluación. Y el docente tiene forma de concebir que es justo en la evaluación. Seamos justos en el evaluar. Pero ¿qué está entendiendo cada uno por esa justicia evaluativa, verdad? Entonces viene también ahí otro dilema u otra reflexión ética que nosotros deberíamos de considerar. Recordemos que las consideraciones éticas surgen precisamente en situaciones complejas, porque la ética no es concreta, como les mencioné al inicio, sino que es cuando pasa algo muy específico, un conflicto, entonces ahí empieza a dinamizarse mentalmente y explícitamente, ¿verdad? Toda esa gama de sentimientos, recordemos que la ética se relaciona con emociones, con lo afectivo y también la parte racional, ¿verdad? ¿Qué es lo justo para un profesor y qué es lo justo para un estudiante en el colectivo, ¿verdad? Lo que socialmente sería aceptable. Vean que en este dilema se da una competencia, ¿verdad? Porque tanto el docente va a velar por sus intereses como docente, pero el estudiante y el grupo de estudiantes va a velar de forma colectiva por sus intereses, relacionados con alcanzar esa plenitud de la vida o ese meta de la vida que tenían, en este caso el tema universitario, ¿verdad? Y además el docente y el estudiante están priorizando y también están analizando consecuencias. Lo que no sabemos es si el docente y el estudiante están unidos, conversando y reflexionando de la justicia evaluativa juntos, de las prioridades educativas juntos y de las consecuencias educativas juntos, ¿verdad? O lo estamos haciendo de forma separada. Recordemos que la ética nos guía el contexto, ¿verdad? Las pautas sociales. Somos un colectivo. Estamos pensando en el mismo tema, evaluación de los aprendizajes, pero tal vez lo estamos pensando separadamente a nivel social, ¿verdad? El estudiante manifiesta la justicia o que no hay injusticia. Las autoridades dicen que se suspende la prueba en entorno virtual y otra autoridad universitaria dice que se les da la nota, se les regala la nota en el curso, ¿verdad? Se les da por un aprobado. Entonces vemos tres posiciones distintas, pero con tres dilemas éticos que deberíamos de estar reflexionando. Igual por acá, la evaluación
Es un tema que atraviesa múltiples dimensiones, por lo que pasa por una conciencia, ¿verdad?, de que el ser humano es un ser integral. Entonces, en este caso, las noticias hablan de que el sindicato pide cancelación de los exámenes, el sindicato estudiantil. Y ellos lo que apelan en esa noticia, que es de Barcelona, si no me equivoco, es el tema de la accesibilidad al Internet, la fibra óptica, que la educación a distancia es difícil, ¿verdad? Y es que, claro, va a ser difícil, porque ellos no tenían la modalidad a distancia. Su enfoque educativo, su modelo pedagógico no es educación a distancia. Entonces, tácitamente hay reflexiones y dilemas éticos que en los hogares y los estudiantes están realizando. Como todo esto tiene que ver con el desarrollo pleno de la persona, no podemos olvidar otros aspectos. Por ejemplo, ya en Paraguay manifestaron un paro virtual los estudiantes el 7 de abril, ¿verdad? Donde ellos hacen un paro virtual por un tema económico. Y si ustedes ven la noticia, lo que ellos dicen es que este paro virtual, la forma en que los estudiantes están manifestando es dejando de hacer las evaluaciones, las tareas, los trabajos, ¿verdad? Porque dicen que hay abusos económicos, no se les están haciendo descuentos, no se les va a hacer letras de cambio, ¿verdad? Entonces, el estudiante hace el paro, los estudiantes hacen un paro virtual y amenazan con que no van a hacer las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, vean cómo la evaluación en tiempos de COVID ha surgido como un tema de reflexión mayor, porque quizá ya lo estábamos haciendo y quizá nos estábamos enfocando un poco más en el cómo evaluar, tal vez en el aspecto técnico, cómo instrumentalizo la evaluación, cómo mis instrumentos van a ser técnicamente adecuados. Quizá esa era la mayor reflexión que teníamos antes del COVID-2019. Y habíamos dejado de lado una de las preguntas de la evaluación que siempre ha estado en la teoría y es ¿por qué evaluamos? Entonces, la interrogante en este momento, en tiempos de COVID, sería ¿por qué evaluamos el aprendizaje del estudiante? ¿Por qué? Pero bueno, no les voy a dar las respuestas. Son reflexiones que deberíamos ir generando. Antes del COVID, quizá un estudiante de educación presencial no podía imaginarse o no tenía por qué imaginarse cómo iba a ser una evaluación en entornos virtuales. Posiblemente un docente de educación presencial tampoco tenía que pensar y no tenía por qué hacer relacionado en cómo hacer una evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales y más específico, un examen en entornos virtuales, ¿verdad? Entonces, quisiera que viéramos el video de Gómez. Esto es de Chile, es un video de Chile y quizá lo podamos escuchar. Aunque creí que los exámenes se iban a poner más fáciles así, pero la verdad es que no. Bueno, tienen 30 minutos para terminar el examen. Inician ahora. A ver, González. No le copie a su compañero, por favor. ¿Cómo voy a estar copiándole, profe, si estamos en videollamada? Está que le mira la pantalla. Pero no me estoy Ya, copiando. ¿saben qué? Se acabó todo. Entreguen todo, por favor, al examen. Y agradezcan al señor González. ¿Y cómo le están haciendo para las posiciones? Bueno, aquí podemos observar, ¿verdad?, cómo el estudiante González llegó a pensar que un examen virtual posiblemente iba a ser más fácil. Pero también vemos a un profesor que al parecer lo vio copiando. Y si ustedes observaron el video, se dan cuenta que González aparentemente quiso copiar viendo algún papelito que tenía a su lado o entre las piernas. Una imagen
que quizá muchos ya hemos visto en un salón de clases, ¿verdad? Cuando estamos cuidando la aplicación de un examen y vemos a un estudiante con un forro, ¿verdad? Sin embargo, el profesor dice que lo vio copiando porque lo vio viendo la pantalla de otro compañero, ¿verdad? Entonces, aún tenemos imaginarios que trasladamos a la virtualidad, ¿verdad? Y tenemos vivencias, ¿verdad? Que trasladamos a la virtualidad. Y al ser ahora un entorno virtual, deben de existir cambios, ¿verdad? Y eso está relacionado con el tema ético también. Como recordamos, estamos relacionados en un contexto, en un ambiente, que eso va a influir en mis decisiones como evaluador o evaluadora. Igual en el estudiante va a influir. Si el estudiante traía ciertos valores, por ejemplo, el no copiar, el ser honesto, el no hacer fraude, en la virtualidad tampoco. Si el estudiante ya hacía fraude antes en la presencialidad, posiblemente lo va a seguir haciendo. Y ahí podemos compararlo inclusive con nuestra época de teletrabajo. Si alguna persona tuvo un compañero o una compañera que durante su jornada laboral destinaba bastante tiempo para ver Facebook personal o para ver Netflix en la oficina, posiblemente ese compañero en teletrabajo siga haciendo eso, ¿verdad? No digo que totalmente, pero un gran porcentaje, si tenía ciertos hábitos en su oficina, posiblemente los está trasladando a nivel de teletrabajo, ¿verdad? Algo también que llama la atención en esto del teletrabajo, ¿verdad? Es el tema de implicaciones éticas. Si un padre de familia actualmente le hace una videollamada a su hijo cuando salió del colegio y el hijo le activa la cámara, le acepta la videollamada a su padre de familia, en 15, 20 años, cuando haga teletrabajo y su jefe le llame, posiblemente esta persona que fue primero adolescente y ahora es adulto a nivel y está trabajando, posiblemente active la cámara para que su jefe lo vea. Pero en este contexto nos hemos encontrado personas haciendo teletrabajo donde le niegan a la jefatura activar la cámara, a pesar de que está en horas laborales. Entonces, podemos pensar que igualmente un estudiante podría decir, no, profesor, yo no le voy a activar la cámara mientras usted da la clase virtual por X o no de excusas, no lo active, porque nuestro valor no es ese. Nuestro valor es que nuestro hogar, nuestra casa, nuestro alrededor es privado, que una jefatura, que un profesor no tiene por qué llegarlo a conocer, ¿verdad? Pero tal vez en 20 años veremos otra cultura en estudiantes y en personas haciendo teletrabajo, precisamente a raíz de estos valores adormecidos o nuevos valores que se están forjando. Una reestructuración de valores, quizás son los mismos, pero se están como reestructurando, reinventando. Bueno, en el caso de, bueno, antes de continuar acá, voy a fijarme si hay manitas levantadas. No. Continuamos. En el caso de el fraude y deshonestidad académica, de la evaluación de los aprendizajes apoyada en entornos virtuales. Como esto es un tema ético, ¿verdad? Podemos ver que esto se va a dar en todos los contextos, no solo en el universitario, y así nos lo ha manifestado nuestro ministro de Salud. Como a él siempre le sacan frases del día, aproveché la frase del día que él manifestó. Daniel Salas dice, hay un sector de la población que quiere jugar de vivo, ¿verdad? Si lo trasladáramos al contexto universitario, en una de las sesiones virtuales que ustedes tuvieron, una compañera indicó, es que yo no le tengo miedo a los copiones. Y es cierto, no tenemos por qué tenerle miedo porque son los menos, igual como dice el ministro, son los menos. Hay un sector de la población. Entonces, si quisiéramos compararlo con lo que está sucediendo a nivel nacional y el COVID, vamos a ir viendo como esa ruta que se sigue. Y lo inicial es que se apela
al sentido ético de la persona, se apela a esos valores de la persona. Entonces, ¿cómo iniciamos nosotros? Un poquito antes del 6 de marzo y ya más intenso después del 6 de marzo de este año. Quédate en casa, frases, ¿verdad? Quédate en casa, teletrabajo, se apelaba a las jefaturas, a las instituciones públicas y privadas inclusive, que por favor destinaran un alto porcentaje de sus trabajadores al teletrabajo para una forma responsable de actuar, ¿verdad? Un valor. Evitemos aglomeraciones, por favor no hagan fiestas, carnes asadas, parrillas en sus casas. No visiten balnearios, no visiten cines, por favor. Y los cines que estén al 50% y los restaurantes que estén al 50% de su capacidad. Y se fue apelando primero a nuestros valores, a nuestro sentido inclusive patriótico, ¿verdad? Eso fue un primer filtro. Cuando ya teníamos a ese sector ganado, ¿verdad? Aquel que actuó. ¿Se acuerdan que lo moral era la práctica de lo ético? Cuando aquel gran porcentaje, pensémoslo así, actuó, cuando le movimos su emoción y le apelamos a lo moral, a sus valores, ahora sí, tenemos que actuar con el sector que quiere jugar de vivo. Entonces, ¿qué sucedió? Otras medidas. Pero posiblemente esas medidas no son ni para usted ni para mí. Esas medidas son para personas que sus valores ya no se consideran socialmente aceptables. Recuerdan que al inicio les dije que la ética está relacionado con lo que la sociedad acepta y considera como lo correcto, como lo adecuado, como lo bueno. Bueno, hay un sector de la población que juega de vivo, que no está, que ya no, ¿verdad? Que está fuera del canasto, no entró a la primera fase. Entonces, ¿qué se acude? A restricciones vehiculares, a multas masivas, a elevar la multa, porque dieron como ese primer sondeo, ¿verdad? De cuánta gente iba a ser responsable, apelando a otros valores. Y bueno, se tuvo que tocar el bolsillo y elevar la multa. A nivel académico, la Universidad de Costa Rica también cumple una ruta similar, porque al final es el mismo fin. Tomar a esa primera población que va a comprender qué es lo aceptable socialmente, qué es lo adecuado, qué es lo oportuno, qué es lo bueno. Pero también tenemos aquellos estudiantes que van a querer jugar de vivos, ¿verdad? Y hablando del reglamento disciplinar estudiantil, ¿verdad? A nivel laboral también tendrá otro reglamento. Entonces, la UCR tipifica faltas graves y faltas muy graves. Y bueno, también hay faltas leves, pero no estaba lo de evaluación, entonces les coloqué estos relacionados con el fraude, ¿verdad? Y el abuso de confianza. Y inclusive la suplantación de la persona cuando va a hacer una prueba. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que queden fuera del canasto cuando no pudimos moverle su parte afectiva ni con sus valores? Bueno, tendrán que ir a las consecuencias, que también las hablábamos al inicio. Hay consecuencias, porque la ética está antes de mi actuar. Entonces yo tengo que apelar a que mi docente o a que mi estudiante haga actos estudiantiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los actos humanos. Apelando primero a su reflexión ética para que su acción moral esté encajada y sea coherente con lo que la universidad establece como lo adecuado, lo correcto, lo bueno, lo aceptable. Caso contrario, aquellos que quieran jugar de vivos, pues tendremos que aplicarle las consecuencias, que también es parte de los actos humanos, ¿verdad? Muy bien. Visto esto, quisiera que viéramos algunos temas, ¿verdad? Relacionados con acciones existentes para educar en lo ético. Recordemos que si bien traemos principios morales desde la primera infancia, que se van fortaleciendo conforme vamos
creciendo en diferentes contextos, en un nuevo contexto, nuevos dilemas éticos. Por lo tanto, tenemos que generar también acciones tal vez no nuevas, pero tal vez o activar esas acciones o empezar a aplicar esas acciones, ¿verdad? Porque recordemos que la evaluación tiene que ser equitativa, tiene que ser justa, ¿verdad? E interesa el accionar, pero a veces cuando hablamos de equitativo, de justo, creemos, ¿verdad? Que esa justicia es que yo le aplico el mismo instrumento de evaluación a mis 80, a mis 120, a mis 25, a mis 15 estudiantes. El sentido de justicia y equidad no es eso en la evaluación de los aprendizajes. Recordemos que la evaluación está altamente vinculada en el cómo aprende el estudiante. Está vinculada en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, yo debería de generar más bien estrategias que sean realmente equitativas con todos los estudiantes que aprenden diferente, ¿verdad? Porque no todos los estudiantes aprenden igual. No podemos estandarizar. Lo que pasa es que culturalmente aquí, en Centroamérica, Costa Rica, también tenemos una forma estandarizada de evaluar y los metemos lo que nosotros llamamos el normotipo o la norma, ¿verdad? El que no está bajo esa norma de pasar con un 7, con un 8, pues está fuera y está quedado reprobado. Deberíamos de ser más criteriales, de tener evaluaciones más individualizadas, ¿verdad? Pero algunas acciones que debemos de realizar cuando pensamos en la evaluación de los aprendizajes apoyada en entornos virtuales son temas técnicos también. Lo técnico y lo ético de la evaluación están estrechamente relacionados. Podríamos ser muy éticos haciendo una tabla de especificaciones para una prueba escrita o para un examen. Podríamos ser muy técnicos, pero si en el momento de aplicar esa prueba, esa población no vio esos contenidos, no los realizamos, como docente yo sabía que no lo iban a lograr, entonces lo ético ya no está. Tengo lo técnico, pero lo ético no está porque apliqué una tabla de especificaciones que se desprendió una prueba, un examen, en un contexto donde no era, ¿verdad? Entonces, puede ser muy objetivo, pero no ético. Entonces, veamos algunas acciones que deberíamos de estar realizando. Por ejemplo, si vamos a hablar de exámenes o de pruebas escritas en entornos virtuales y en general, cualquier prueba, aunque sea presencial, deberíamos de, pero hablemos aquí de entornos virtuales, deberíamos de estar haciendo matrices de balanceo, ¿verdad? Deberíamos de estar construyendo ítems, siendo clasificados inclusive por objetivo de aprendizaje, por contenido, por diseño de ítems, seleccionados por baja, mediana y alta dificultad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo ingrese a Moodle, yo tengo que programar mi plataforma para que a Jensi Calderón, a María, a Manuel, les salga diferentes exámenes, vamos a llamarlos formularios, diferentes formularios, pero con ítems equilibrados entre los 3 formularios. Es decir, que a Jensi no le toquen la mayoría de ítems de baja dificultad y resulta que a María, pobrecita, le salieron todos los de alta y mediana dificultad y a Manuel le salió más equilibrado, baja, mediana y alta. ¿Por qué? Porque dejaríamos en desventaja a María, ¿verdad? En ventaja a Jensi y pues Manuel quizás sea el que más justamente se le evaluó. Entonces, deberíamos de tener al menos 3, 4 formularios con ítems clasificados por baja, mediana y alta dificultad. No es tomar el examen que hacíamos en Word, presencial impreso, y trasladarlo al entorno. Deberíamos de estar haciendo más formularios para
bajar el nivel de fraude académico. En algunos talleres estudiantiles que me ha tocado impartir, es interesante escuchar a los estudiantes cuando dicen, es que a veces los propios docentes nos hacen copiar. Y entonces cuando les pregunto por qué, ellos dicen, es que siempre son las mismas evaluaciones. Todos los cuatrimestres o semestres piden el bendito ensayo de importancia del agua, por ejemplo. O siempre ponen los mismos ejercicios. Entonces no hay un reto cognitivo que los impulse a realmente querer lograr eso, si es algo que ya saben que va a entrar todos los semestres o todos los cuatrimestres de la misma forma. Entonces, debemos también de generarles a ellos ese reto, ¿verdad? Cognitivo. Algo importante es que en esta parte técnica relacionada con la ética deberíamos de tener más de 1000 ítems clasificados y validados, ¿verdad? Si un estudiante se aprende los 1000 ítems y los contesta, yo no sé ustedes, pero posiblemente yo le daría el curso ganado por suficiencia, ¿verdad? Entonces, no hay problema que de esos 3 formularios o esos 3 exámenes aleatorios se repitan ítems. No, ese no es el tema. El tema es que tienen que estar balanceados, equilibrados y que tienen que ser diferentes ítems. Que se repitió un ítem, 2 ítems, 3 ítems en los formularios, no es mayor preocupación, ¿verdad? El problema es cuando los 25 ítems son los mismos y para todos. Con tanta tecnología, el estudiante se ve tentado, ¿verdad? Aquel que ya de por sí lo era, se ve tentado a pues seguir haciendo eso, ¿no? Y al que no estaba acostumbrado a eso, tal vez encuentre una mayor facilidad y caiga en esa acción, ¿verdad? Que socialmente no sería apropiada, que es la copia o la deshonestidad académica. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos hecho esto? A nivel de estudiantes, cuando antes se usaba, antes tal vez, no sé, 5, 6 años, 8 años antes, se usaba dar intentos en la plataforma. Entonces, el estudiante tiene 2 intentos para hacer su examen o su quiz. Entonces, el estudiante entraba, el primer intento, copiaban todos los ítems, ¿verdad? Los copiaban todos. Después los resolvían, individual o grupal. Y entraban al segundo intento de forma individual y, por supuesto, prácticamente tenían notas de 95, de 98, de 100, porque el primer intento lo que les dio fue el examen escrito, por decirlo así. Ellos copiaban los ítems para resolverlos después a papel y lápiz y después trasladar los resultados a la plataforma en el segundo intento. ¿Qué nos encontramos cuando empezamos a aplicar esta simple matriz que les estoy mostrando y cuando apostamos a algo más aleatorio, pero más balanceado, ya clasificado, ¿verdad? Un poquito más ético? Bueno, nos encontramos que el estudiante reaccionaba con sorpresa, se impresionaba, se enojaban, iban a la defensoría de los estudiantes, consideraban que no era justo que se les cambiaran los ítems del primer intento. Los estudiantes empezaron a frustrarse porque sabían que en el segundo intento se iban a encontrar ítems distintos. ¿Eso qué implicaba? Que el estudiante tenía realmente que dominar el contenido de la materia para poder resolver los ítems cualesquiera que le fueran a salir en el primero o en el segundo intento. Bueno, después de eso se vinieron obviamente las apelaciones, como les decía, a nivel de cátedra, a nivel de defensoría de los estudiantes, pero esto es sencillo de justificar porque apelamos a lo ético. Es ético aplicar el mismo instrumento libremente, prácticamente estandarizado, si no hay controles. El ministro nos decía que no, porque siempre hay unos que van a querer jugar de vivos. Entonces, si no hay controles, tenemos que generar otro tipo de controles de los que estábamos acostumbrados. ¿Qué empezó a suceder después? Que el estudiante no copia, ya no copia, porque ya no tenía sentido copiar, porque los siguientes ítems iban a ser distintos. Y sabían que si llamaban a alguien por WhatsApp o por celular o en otra computadora,
la otra persona iba a estar angustiada porque está resolviendo su examen con otros ítems. Entonces, no me interrumpa, ¿verdad? No me quite el tiempo porque yo estoy en mi asunto de examen también. ¿Y qué tuvimos del resultado? El estudiante tiene que estudiar. Entonces, el estudiante estudia. De esa experiencia, ¿cuál es la sugerencia? Reglas claras para evitar apelaciones, ¿verdad? Inclusive para evitar sorpresas, cuando el estudiante previamente sabe cuál va a ser esa dinámica, el estudiante va a poder actuar, o sea, va a tener ciertos actos. Igual con las situaciones nacionales que se han dado, si la persona sabe por medios de comunicaciones cuáles son las restricciones, la persona ahora puede ejecutar su voluntad, ¿recuerda? Y su libertad, pero también sus consecuencias. Igual el estudiante, cuando el estudiante sabe las reglas claras, están estandarizadas desde el inicio, el estudiante sabe bajo su voluntad cómo actuar, porque la ética está antes, ¿verdad? Puede su libertad, del yo quiero, ¿verdad? El yo puedo, el yo quiero, mi responsabilidad de actuar, o sea, de estudiar, mi consecuencia si no lo hago. Si soy descubierto, posiblemente bajo el reglamento de la UCR estudiantil, pero si no soy descubierto, posiblemente tendré una mala calificación. Y cuando hablo aquí de sugerencias y reglas claras y estandarizadas, me refiero a documentos. Es importante que como escuela o como equipo docente generen reglas claras para todos los cursos y estandarizadas. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia que nosotros tuvimos nos encontrábamos eso, que las apelaciones de los estudiantes decían, es que Jensi es más injusta porque nos hizo pruebas con ítems aleatorios y los intentos eran distintos. Pero Juan es muy justo en la evaluación porque el primer intento y el segundo intento son iguales. Eso decían las apelaciones, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estandarizar? Para que el estudiante sepa que ahora va a ser su modo correcto de actuar. El estudiar, porque serán ítems aleatorios. Entonces, tenemos que tener ese acuerdo como colectivo. Recuerdan que el tema ético lo regula nuestro contexto social, bueno, como escuela, como facultad, como equipo docente, si somos 5, si somos 3, si somos 2, tenemos que ponernos de acuerdo para empezar a hacer códigos éticos relacionados con la evaluación de los aprendizajes y que el estudiante vaya formándose en ellos. Y recuerdan que al inicio les mencioné que los valores se apropian. El estudiante tiene que irse apropiando de esos valores y de esas nuevas acciones que tiene que hacer ahora que está en el entorno virtual. Bueno, otras acciones existentes para educar en lo ético. Bueno, tenemos que diseñar rúbricas, escalas, matrices de valoración, pero también posicionarnos en una posición teórica, ¿verdad? Vamos a aplicar la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. Vamos a aplicar las 3, vamos a aplicar 2, vamos a aplicar 1, ¿verdad? Igual como colectivo estandarizado, comunicado al estudiante. Y bueno, cada uno de esos es un tema, ¿verdad? Alguien podría venirles a hablar solo de autoevaluación, alguien de coevaluación, alguien solo de heteroevaluación, alguien solo de matrices de valoración, de calificación, para que ustedes vayan tomando sus ideas relacionadas con eso. Posiblemente eso ya lo tienen apropiado y ya lo están ejecutando, solamente que ahora lo están haciendo en un entorno virtual. Otra estrategia para educar en lo ético es el tema de la confianza. Vamos a confiar que el estudiante va a hacer técnicas alternativas de evaluación él, no que va a pagar a alguien, ¿verdad? Y tenemos que enseñarlo a que se apropie de eso, de que si usted aprende a hacer un blog de X materia matemática, no solo le sirve para que gane el curso, para que tenga el 10% de la nota, sino porque usted lo va a implementar en su quehacer profesional, indistintamente de donde vaya a estar, ¿verdad? Se apela también a exposiciones, portafolios digitales, la heurística, en fin, hay una serie de técnicas alternativas que se pueden trabajar en entornos virtuales. Otras acciones éticas para educar. Como les decía,
la sociedad tiene que marcarnos rutas, pautas y controles para saber qué va a ser lo aceptable, lo adecuado, lo apropiado que yo tengo que hacer en mi acto humano y en mi acto estudiantil o en mi acto docente. Hay países donde aplican exámenes con vigilancia visual. Vigilancia visual, Skype, Zoom, Teams, Webex, entre otra cantidad. Entonces, imagínense a ustedes como en las películas, quizá, donde hay centros de seguridad ciudadana. Muchas pantallas, muchos monitores, varias personas y varias cámaras afuera en la calle. Entonces, toda la parte de seguridad ciudadana está vigilando esas cámaras y vigilando qué está sucediendo, qué está haciendo cada persona. Inclusive ahora Google lo hace, ¿verdad? Tiene la capacidad de seguir a una persona desde satélite. Bueno, hay países donde esto ya se ejecuta. Entonces, si alguien quisiera trasladar el concepto de cuidado de examen a la virtualidad, posiblemente vaya a hacer esto. Vaya a decirle a todos los estudiantes que se conecten a las 8 de la mañana, que todos tienen que habilitar la cámara web y el profesor va a estar al otro lado, digamos así como estoy yo o ustedes, y van a estar viendo a todos los estudiantes. Y como en el video de Gonzalo, ustedes van a estar viendo quién está viendo de reojo, quién hizo un movimiento, ¿verdad? Y puede verle y mandarle un chat o llamarle la atención. Otro es la posibilidad de exámenes orales individuales o en parejas, ¿verdad? Docente-estudiante. Que inclusive estas acciones pueden ser grabadas en caso de apelación, ¿verdad? Que tal vez usted va a hacer un examen oral y le va a decir al estudiante, bueno, yo le voy a dar tres problemas matemáticos para que usted los resuelva. Mientras tanto, yo voy a estar ahí esperando que usted termine esos 3 ejercicios y me los va a mostrar, ¿verdad? Si lo quiere hacer a papel y lápiz, individual. Pero si lo quiere oral, usted le puede plantear preguntas, ¿verdad? Le da cierto tiempo y pues lo realizan de forma oral. Algo importante, tal vez los del MEP, que trabajan en el MEP, lo tienen más presente, es el tema de que para hacer un examen oral o de ejecución, también hay que cumplir algunos principios técnicos, ¿verdad? Para hacer ese tipo de evaluaciones. No entro en detalle, pero consideremos que prueba oral no es que yo le empiezo a hacer preguntas. Se supone que está también técnicamente bien construidas las preguntas que yo le voy a hacer y que responden a un objetivo de aprendizaje y a un contenido. ¿Qué otras acciones existen? Bueno, yo les comento que existen empresas que ofrecen un servicio de software que le bloquea al estudiante. En el momento de hacer el examen, le bloquea todo el acceso a páginas de internet al estudiante cuando entró al entorno virtual a hacer un examen. Estos software básicamente se han utilizado mucho en España, también la Monterrey de México lo utiliza, ¿verdad? Porque también tiene una posición de educación virtual a nivel mundial, entonces lo aplica y posiblemente en este momento ellos no tengan el dilema ético que nosotros tenemos relacionado con el fraude o la deshonestidad académica. Algo importante es que este tipo de software que lo venden, algunas universidades lo han hecho, por ejemplo, la UNED de España diseñó su propio software, la UOC, la Abierta de Cataluña también lo diseñó, el propio. Tiene una detección facial, ¿verdad? Le toma al estudiante cada cierto tiempo fotografías y no sé si ven ahí la imagen, casi no se ve, pero la secuencia de fotografías hace ver que la persona se movió, que movió los ojos, que vio hacia arriba, que vio hacia abajo, que se giró, ¿verdad? Y todo eso está siendo grabado, pero también fotografiado. Este software permite de estar vigilando, ¿verdad? Hacer la prueba bajo ambiente controlado
porque el estudiante no podría acceder a nada que tenga ahí. Y si quisiera verse tentado en, no sé, usar el celular u otra tecnología que tenga ahí otro aparato tecnológico, pues la cámara va a registrar y le va a tomar una foto. En algunos casos también se ha visto que la persona, el profesor, cuando ingresa con estos software, le pide al estudiante que tome su cédula, ¿verdad? Que se la ponga cerca de la cara, ¿verdad? Como diciendo aquí, ¿verdad? Y la cámara le toma una fotografía, la cédula o el carnet y la cara del estudiante, ¿verdad? Porque eso queda como evidencia de que esa fue la persona que inicialmente estuvo frente al computador empezando a hacer la prueba escrita. Aspectos a considerar que también son dilemas éticos y relacionado con aplicar este tipo de software en Costa Rica es lo que tiene que ver la ciberseguridad, ¿verdad? Que dice todos los normas y pautas relacionadas con ciberseguridad a nivel de Costa Rica, la ley de protección de datos, ley relacionada con la propiedad intelectual, inclusive el derecho a imagen. No quisiera pensar que hay docentes así, pero digamos que algunos se salen del canasto. Yo sé que en la facultad, en la escuela de matemática no, pero que un profesor capte, tenga la fotografía de cierto estudiante y haga un meme, ¿verdad? Entonces, de ese estudiante y lo comparta. Entonces, el estudiante puede poner una denuncia contra el profesor y la universidad porque están utilizando unas fotografías con fines académicos para la evaluación de control. Los están utilizando para hacer memes de él, ¿verdad? Entonces, ahí también estos aspectos hay que analizar, pero no solo analizar, también formar al docente para que no incurra en ese tipo de errores, ¿verdad? Que al final también es un tema ético. Algo importante y que se menciona mucho en lo que es la ética en la evaluación es lo relacionado con consentimientos informados, manifiestos de compromiso, tanto del estudiante como el docente. Por ejemplo, ese que les dije, un docente que se compromete a que esas imágenes o lo que vaya a suceder en la aplicación del examen, ¿verdad? Que es a nivel privado del estudiante, no lo vaya a hacer público. Si pasó algo, pues comentarlo con el decano de la facultad o con el coordinador, pero no que haga un meme y lo distribuya, ¿verdad? Como si fuera algo gracioso. Entonces, el profesor también tiene que hacer manifiestos de compromiso relacionados con eso. Y igualmente el estudiante tiene que dar consentimientos informados, que él permite que una cámara le esté fotografiando, que esto ya no es solo una parte técnica, sino que también es un tema ético, ¿verdad? Bueno, no sé si antes de continuar, si hay manitas levantadas. No, continuamos. Bueno, acciones que existen para educar en el tema ético de la evaluación de los aprendizajes apoyada en entornos virtuales. Por ejemplo, la UNED de España, esta noticia es del 14 de abril, lo que indica es que la UNED estudia evaluar el curso actual a través de evaluación continua, exámenes en línea, por el tema del coronavirus, ¿verdad? Entonces ellos hablan de que generaron un aula virtual de examen. Esto es importante señalarlo porque vean que tiene nombre. Entonces, parte de lo ético, se recuerdan que es dar las rutas claras para que la persona sepa qué es lo aceptado, ¿verdad? Y para que la persona o el estudiante en este caso se mueva bajo voluntad, bajo libertad, bajo responsabilidad y finalidad también. La finalidad es que haga el examen, pero va a tener que pasar por su voluntad, llegar a donde la universidad le dijo que tenía que dar clic o link, ¿verdad? O al enlace. Y en este caso ellos le llaman así, aula virtual de examen. Se da a conocer a la población. Y vean lo que solicita. ¿Qué requerirá? Y esto es una noticia de un periódico, esto no es la universidad a lo interno, es el nivel de transparencia que se debe de tener cuando son temas éticos y de evaluación. Requerirá que el estudiante conecte su cámara web. Primera acción, recuerdan que les dije en la mitad de la presentación,
como sugerencia, ¿qué reglas claras? Bueno, una regla clara es que va a tener que tener cámara web y que sirva, ¿verdad? Y no le vamos a decir, como dijo aquel otro profesor que vimos, que les dijo que pidieran dinero prestado o que fueran a trabajar a McDonald's para comprar su cámara y su micrófono, sino que vamos a decir que ante nuevos contextos, ¿verdad? Nuevas soluciones. Entonces necesitamos cámara web para la aplicación. Y vean, puede tomar 1 o 2 fotografías aleatorias durante el tiempo de la prueba. Le estamos avisando al estudiante la identificación con el carnet de la justificación, de la institución y una declaración jurada, ¿verdad? De autoría y de no utilización de medios fraudulentos. Esto es importante. Vean las acciones a nivel mundial que se están tomando ante el COVID, ¿verdad? Que tal vez ya estaban en algunas universidades por su naturaleza, pero en otras no. Entonces tenemos que ir viendo buenas prácticas, inclusive malas prácticas que se hayan tenido a nivel universitario para ir nosotros tomando nuestras decisiones y haciendo nuestras acciones. Perdón. No. Otra ruta para fortalecer la ética en valores, ¿verdad? Y el tema de la evaluación, por ejemplo, nos encontramos noticias como estas. Esta es de Madrid. Las universidades públicas calificarán, y esto es igual un periódico digital, no es el periódico de la universidad, es un periódico digital nacional en Madrid, donde dice las universidades públicas calificarán con trabajos, preguntas cortas o reflexivas y videoconferencias. Entonces, buscamos alternativas. Ellos lo decidieron así y vean lo que indican, que utilizarán herramientas de reconocimiento facial. ¿Esto por qué? Porque como lo hemos dicho desde el inicio, el COVID ha venido a mover o a reinventar ciertos valores. Si mi costumbre era llegar al aula, que mi profesor estuviera ahí cuidando, que no copiáramos, ¿verdad? Yo tenía 2 opciones bajo lo que es mi voluntad y mi libertad. ¿Cuál es? Estudiar, no copiar y hacer mi examen tranquilamente. O hacer un forro, llevarlo a la clase y copiar. Voluntad, ¿verdad? Libertad, responsabilidad, consecuencia. Le estamos diciendo al estudiante que si le aplicamos la evaluación de los aprendizajes apoyada en entornos virtuales, no solamente exámenes, sino cualquier otro tipo como esas, como preguntas cortas, reflexivas, videoconferencias, él tiene que hacer actos como estudiante que sean acordes con lo que la sociedad considera correcto, bueno, adecuado. Tenemos que decirle qué es eso. Y decirle qué es eso es decirle que aunque usted esté en un entorno virtual haciendo su evaluación, usted va a tener que aplicar los mismos principios o valores, ¿verdad? Como la honestidad académica. Porque igual tendrá sus consecuencias. Pero tenemos que decirle cómo vamos a aplicar eso y las reglas claras, ¿verdad? Algo importante también de resaltar de esta noticia es que ellos tienen que rendirle cuentas como a una agencia acreditadora, que es como la de España, ¿verdad? Por lo tanto, todo tiene que estar supervisado por esa agencia. Si la agencia lo acepta y la agencia acepta eso bajo controles de calidad, pues la universidad va a poder actuar. Entonces, la universidad tuvo que hacer un balance en lo que era la evaluación. Entonces, pueden ver que en la última columna dice el peso del examen final disminuyó, ¿verdad? Y van a poderse establecer otro tipo de acciones en evaluación. Entonces, a veces también se puede considerar eso, no solo modificar las estrategias de evaluación que se van a utilizar, sino cambiar los valores porcentuales. Otra ruta para fortalecer la ética en valores que estamos viendo a nivel mundial, bueno, en este caso es de Madrid y esto ellos lo anuncian como noticia histórica, ¿verdad? Igual es un periódico digital y es del 10 de abril. Y ellos lo que hacen referencia es a que las universidades se pusieron de acuerdo
para poder establecer esa ruta de evaluación de los aprendizajes. Lo que les decía al inicio, como facultad, como escuela, como grupo, como equipo, deben de tener rutas claras para tomar decisiones. Bueno, aquí ya para ir terminando, a nivel nacional también se generó una ruta. Tal vez ustedes digan, bueno, pero esa ruta es del MEP, pero nos da algunas ideas, ¿verdad? Para nosotros actuar, perdón. En el caso del Ministerio de Educación, resalta educación a distancia. Aquí yo quisiera ser cuidadosa cuando utilizamos ese término, ¿verdad? Por lo que les decía al inicio, ¿estamos realmente hablando de un enfoque educativo o estamos tratando de resolver un tema de comunicación o estamos tratando de mantener el vínculo con el estudiante a nivel académico, ¿verdad? Ahí podemos ver que una de las buenas acciones que ellos hicieron, ¿verdad? Como ministerio, es que identificaron 4 escenarios educativos. Entonces, al tener 4 escenarios educativos, nos va a permitir actuar a nivel ético de la evaluación, porque bajo esos 4 escenarios podemos tomar decisiones y podemos generar estrategias para esos 4 escenarios, ¿verdad? ¿Cómo tomamos decisiones si no hay datos? Por ejemplo, a nivel universitario, realmente hay datos, sabemos quiénes tienen conexión estable y duradera y un ambiente adecuado para estudiar, son temas. Otro aspecto que a nivel nacional, a nivel de MEP se hizo, bueno, es que el tema de la evaluación se convirtió en un tema también apelando a lo emocional, ¿verdad? A lo afectivo, que está estrechamente ligado con lo ético. Entonces les piden un portafolio digital, pero no solo de contenidos, sino también un portafolio digital que incluya reflexiones personales, vivencias familiares, sentimientos, ¿verdad? ¿Qué han aprendido ante esta pandemia? ¿Cómo estamos colaborando? ¿Cómo estamos haciendo un aporte? Y estas 5 cuestiones afectivas a las que ellos apelan no es necesariamente para menores de edad. Se puede aplicar también para adultos y adultos jóvenes, ¿verdad? Y bueno, eso me imagino que ya han visto la noticia, pero sí tiene algunas rutas o pautas. Bueno, para ir concluyendo, humildemente les traje una propuesta, ¿verdad? No porque sea una verdad absoluta, como les dije al inicio, sino porque puede generar algunas líneas para que puedan tomarse decisiones a nivel interno relacionado con la ética apoyada en entornos virtuales. La ética y los valores se apropian, entonces necesitamos hacer valores compartidos, docentes trabajando con estudiantes esos valores. Necesitamos divulgarlos, ¿verdad? No solo a nivel de docencia, no es que los hagamos cada docente, es convencer al estudiante, que el estudiante nos cuente, ¿tiene temores en evaluación en entornos virtuales? Cuéntenos por un video, por un podcast, por una reunión virtual, ¿verdad? ¿Cuáles son esas inquietudes relacionadas con eso? Tenemos que divulgarlos, ¿verdad? Esos valores reinventados o nuevos o adormecidos, como les quieran llamar, y decirles que a ellos que tenemos que aplicarlos también en un entorno virtual, que el hecho de que no haya un aula que nos dé el cierre visual de que todos estamos bajo un ambiente controlado, no quiere decir que no tengamos que ser moralmente propios, ¿verdad? Recuerden que lo moral es la acción en nuestros actos humanos. Bueno, posicionarnos también en un referente teórico, ¿verdad? Desde a dónde vamos a entender como escuela, como grupo, como equipo, como facultad, la evaluación, generar manuales instructivos, tanto para el docente, para el estudiante, generar mecanismos de control, ¿verdad? Para lo que son ítems, quizzes, ya vimos algunas ideas, ¿verdad? Definir reglas previamente que sean claras, ¿verdad? Reglas para exposiciones, para trabajo colaborativo, para la autoevaluación, qué mecanismos vamos a utilizar, qué hardware vamos a utilizar, ocupamos cámaras web, micrófonos, qué escenarios tenemos inclusive de población estudiantil, cómo nos podemos apoyar entre todos, ¿verdad?
Y bueno, ideas finales. Bueno, es importante realizar una gestión de la ética mediante estrategias, ¿verdad? Que les dije, incluye a docente estudiante. Los valores nacen de quienes forman la institución educativa, en este caso la Escuela de Matemáticas, nace con el colectivo, estudiantes, profesores. Y la emoción está vinculada al pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento y esa emoción nos conduce a actuar. ¿Por qué yo no voy a copiar, ¿verdad? Aunque pareciera que yo en la casa, bajo el entorno virtual, tengo todas las posibilidades. Bueno, apelemos un poco a la emoción de la persona, ¿verdad? Porque estoy siendo responsable con mi formación y porque estoy siendo responsable en una situación país, ¿verdad? Pueden conformarse equipos de trabajo, comisiones que generen estas ideas estratégicas con los estudiantes de cómo formar la ética cuando estamos trabajando en entornos virtuales. Y bueno, y entre más informada esté la gente, ¿verdad? Más normas, más rutas claras, se baja el nivel de ansiedad, la angustia, el yo no sabía, ¿verdad? Como mucha gente que ahora sale a la calle y con restricción y dice, ay, yo no sabía, ¿verdad? No, ¿verdad? Hay que considerar que tenemos que estar atentos a los comunicados y el estudiante también lo tiene que estar. Y bueno, no olvidar que los aspectos y consideraciones pedagógicas o andragógicas están por sobre la tecnología. Lo importante no es la tecnología que usemos, lo importante realmente es pensar en cómo aprende el estudiante, cómo aprende matemáticas, cómo aprende los contenidos que yo necesito que él aprenda. La prioridad no es la tecnología, ¿verdad? En este momento, aunque pareciera a nivel mundial que la prioridad es la tecnología, no podemos caer en la trampa de pensar que la tecnología es la prioridad. No, la prioridad siempre será el cómo aprende el estudiante, ¿verdad? Esas consideraciones que son más de fondo. Y bueno, ahí les dejo las referencias, los sitios web. Y básicamente esa es la presentación que les traía. Y voy a revisar. No sé si alguien trae consultas o tiene alguna inquietud. Sí, buen día, Jensi. En el chat hay algunas observaciones de Javier Trejos y Fan Félix. La primera observación de Javier Trejos, que de poco le damos para que nos amplíe, dice: si Respondus tiene la ventaja de que bloquea cualquier otra página web y controla el IP, el estudiante no podría obtener otra página abierta. Sí, efectivamente, esas herramientas lo que hacen es bloquear. Por eso yo les hablaba del tema de la ciberseguridad en Costa Rica. Si realmente tenemos una norma, una ley que permita que le podamos hacer eso al estudiante, ¿verdad? Inclusive al trabajador, si fuera que le estamos dotando de una computadora que es de cierta institución. Pero efectivamente, es una pregunta. El uso de ese tipo de software es una pregunta que hay que hacerle a las oficinas jurídicas de cada institución, sea institución laboral o una institución educativa. Por eso también hablábamos de los consentimientos informados. Cuando el estudiante firme ese consentimiento informado, tiene que saber que está firmando, que en una cámara web le va a estar fotografiando su entorno, lo va a estar fotografiando a él y le va a estar bloqueando su sistema, ¿verdad? Y no habrá, mientras no se genere cultura para eso, quizá algunos estudiantes de esos que quieren jugar de vivillos dirán que el software les dañó la computadora, ¿verdad? Pero bueno, es un riesgo que hay que hacer y hay que hacer consultas a nivel institucionales, ¿verdad? Legales relacionadas con la posibilidad de instalar esos software. Y además de comunicar al estudiante que también va a tener que tener un hardware, ¿verdad? En este caso cámaras para que lo esté monitoreando. Pero sí, le imposibilita abrir otras páginas web, exactamente. También Félix Núñez tenía, no sé si le quedó claro lo que acaba de decir la colega Jensi, no sé con lo que
Sí, más o menos, a grandes rasgos está claro, solo que no sabía cómo funciona la herramienta, ¿verdad? Si es que cada estudiante tendría que instalarla o si desde el sitio se puede hacer para que no sé, la verdad, no tengo idea cómo funciona. Sí, eso, en la presentación viene el link, lo pueden enviar, inclusive se los puedo mandar a través de Graciela o de compañero, para que ustedes puedan revisar la página, ¿verdad? Ahí pueden inclusive ver otros tipos de servicios académicos que ellos dan, ¿verdad? En este caso de esa empresa, ¿verdad? Porque como les digo, la UNED de España, la UOC, tienen los suyos, ¿verdad? Que los manejan a nivel privado, ¿verdad? Porque los crearon ellos mismos. Y el estudiante tiene que crearlo. Se le bloquea por el tiempo que dura la prueba. Por ejemplo, si la prueba dura 3 horas, la computadora se bloquea 5 minutos antes de iniciar la prueba y se desbloquea justo en el tiempo que se marcó, ¿verdad? Que se programó para que terminara la prueba en 3 horas. Se apaga el desbloqueo. Ya se envía, ¿verdad? O sea, inclusive le bloquea esa pantalla donde ya no le permite al estudiante seguir escribiendo o desarrollando su prueba. Se cierra, ¿verdad? Sí, en el chat también Javier Trejos nos afirma que el Respondus es de pago y que la licencia institucional es bastante costosa. Que Sí, la idea claro. sería que la universidad la pague, ¿no? Sí, o que la universidad, ¿verdad? Porque la UCR es toda una estructura de conocimiento increíble, o que la universidad pudiera generar la propia. Sí, sí. ¿Qué sería más costoso? Que la universidad genere la propia o que contraten un servicio ya elaborado, ¿verdad? Son ya como costo-beneficio que la institución tiene que valorar. Y esto es un tema tal vez de toma de decisiones de las altas jefaturas relacionadas con lo económico, pero no olvidemos que también hay que hacer las respectivas consultas a nivel jurídico, ¿verdad? Y también nos pregunta cómo se puede hacer para el control de identidad de las personas que hacen un examen virtual si no hay cámara. Sí, no hay control. Entonces, ahí la sugerencia es que no haga un examen virtual. Si no va a haber un medio de control, no lo haga. Cambie la alternativa, cambie la estrategia de evaluación que vaya a realizar, si es un examen. Si es un quiz, no sé, 5%, 10%, hágalo técnicamente adecuado. Ítems aleatorios, más de 4 formularios o exámenes distintos. Hay que ir disminuyendo el nivel de posibilidad de copia entre el estudiante. Una forma de controlar es el tema de la cámara web, como vimos esas experiencias. Otro tema es el técnico, ¿verdad? El diseño técnico. No vamos a aplicarle a los 25 estudiantes el mismo examen, ¿verdad? Tenemos que acudir a la parte técnica de eso. No sé si hay otra consulta. Parece que por ahora no. Tal vez por favor revisen en el chat lo siguiente. Bueno, está la dirección del canal del proyecto EXMA para que consulte el video de esta charla y las charlas que dimos anteriormente. También por favor completen el formulario que les dio el enlace para tener así algunas ideas de de qué otros talleres o charlas podemos darles, además de nuestros registros. Y también la colega Jensi nos facilitó una referencia que también les adjunté el enlace. Sí, eso es un artículo donde pueden profundizar un poquito más la reflexión relacionada con ética y evaluación. Realmente el tema ha sido muy abordado desde los años, ¿verdad? Como les digo, tal vez porque la ética no es tan concreta, no la vemos
tan palpable, ¿verdad? Entonces casi no la reflexionamos en las instituciones educativas, ¿verdad? La ética y la evaluación. Ese artículo les puede dar otro tipo también de orientación. Como les decía, hay que generar rutas en la ética, ¿verdad? Y en este caso es clave en el sentido de que si están pensando en hacer evaluación virtual, dejar esos contratos ya explícitos, escritos con el estudiante. Y además, no solo por el tema de la crisis, al profesor que le gusta la tecnología, le va a encontrar provecho, ¿verdad? Y posiblemente después de todo este plan de contingencia, etcétera, decida continuar haciendo evaluaciones, no me refiero a exámenes solamente, sino a evaluaciones de los aprendizajes en entornos virtuales. Entonces pueden profundizar ahí un poquito más el tema de la ética en el artículo que el compañero Kenner les envió. Bueno, si no hay dudas, yo quería agradecerle, Jensi, excelentísima, me pareció excelente, mucho para reflexionar, ¿verdad? Muchísimo nos ha quedado y pues que tenemos la grabación y supongo que también podemos ver las noticias que también pusiste ahí, me parecieron muy interesantes para volverlas a ver. Muchísimas gracias. También vamos a tener otra conferencia, tal vez si nos las anuncia, por ahí está Graciela, de una colega de España. Graciela. Sí, Dale, hola. Gracias. Para el próximo miércoles vamos a tener la participación de la señora Sonia Romero. Ella es docente investigadora de la UNED de España. Para que todos están invitados. Ella va a abordar las experiencias que se han generado dentro del entorno de la UNED sobre la evaluación de los aprendizajes y sobre otras formas de evaluar, no solamente mediante exámenes. Entonces, quedan cordialmente invitados y ahí les llegará la invitación formal por parte de EXMA. Pues gracias. Y mira, de una vez aprovecho para anunciar, ahí está en la pantalla, la de la tarde, que vamos a explicar justamente cómo hacer estos exámenes de forma aleatoria, como nos comentaba la compañera Jensi. Aquí nuevamente, pues muchísimas gracias. Si hay alguien que se quiera referir, pues aprovechemos. Y si no, pues cerramos. Kenner, ¿me dices? Bueno, tal vez yo quisiera agradecerles a ustedes por el espacio y nuevamente, como inicié la presentación, felicitarles por ese paso adelantado que están dando con las reflexiones éticas, ¿verdad? Y técnicas también que están dando al tema de la evaluación de los aprendizajes. Y bueno, eso es un aporte que hacen en medio de esta crisis mundial, ¿verdad? Tener académicos aportando desde el área que mejor lo hacen y es el tema del conocimiento. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, entonces muchas gracias a todos, colegas. Nuevamente gracias, Jensi, y pues estamos en la mejor disposición. Kenner, pusiste ahí un link para evaluar la charlita, y si no, pues se los hacemos llegar. Muchísimas gracias. Cierra. Sí, recuerden, por favor, completar el formulario para así tener nuestros registros y para que agreguen otros temas de interés para ver cómo podemos planearles para darles otras capacitaciones. También ahí está el enlace del artículo que mencionó la colega Jensi. Muchas gracias, le digo nuevo a Jensi. Y el video de esta charla y las demás van a colgarse en el canal de YouTube del proyecto EXMA-UCR. Buen día, muchas gracias. Bueno, y esperamos que puedan participar en la actividad de la tarde, que eso es más estilo taller, ¿verdad? De cómo se incorporan las preguntas digamos, conocidas como desarrollo en entornos virtuales. Nos vemos, esperemos en la tarde. Buen día.